Hola, ¿cómo están? Voy a contar una experiencia que la podría titular como la experiencia del autoconocimiento. Siempre hubo una carta de Elena de White que desde que la leí siempre tocó mucho mi corazón. Es una carta que ella le escribe a un pastor y esta carta está, creo que era en la sección número 1 del libro Consejos para los ministros o testimonios para los ministros, creo que es. Testimonios para los ministros. En la cual resulta que hay un pastor que se pasaba todo el día estudiando acerca de la doctrina de la iglesia, de la justificación bíblica para esa doctrina, de cómo defenderla, y también se pasaba todo el día estudiando acerca de las doctrinas incorrectas de las otras iglesias y los argumentos para poder refutarlas. Y en sí este conocimiento no es malo, está bueno saber en qué uno cree y cómo justifica lo que cree. Y que lo que cree esté justificado con un escrito está, y no porque lo dijo el pastor tal, o porque está escrito en el autor tal, o porque yo opino que es así, sino que haya una justificación bíblica sólida, y no solamente de un versículo aislado por aquí o por allá, sino un hilo que atraviese todas las escrituras. Pero a pesar de que esta persona hacía esto, el problema es que aparentemente era lo único que hacía. Y Elena de White le dice, 1 hora de meditación sería para usted de muchísimo más provecho que las semanas estudiando que usted está pasando. Fíjense en cómo lo compara, 1 hora con varios días. Y ella en esa carta le dice al pastor que tenía que pasar más tiempo abriendo su corazón, pidiendo perdón por sus pecados, clamando, y le decía que haciendo esto iba a obtener el conocimiento, uno de los conocimientos más importantes de todos, que era el conocimiento de uno mismo, le dice ella. A medida que ha ido transcurriendo mi relación con Jesús en estos casi 7 años, que vamos a cumplir el 8 de octubre de este año, Jesús fue accediendo o tocando las puertas de diferentes sótanos de mi alma. Algunas puertas fueron abiertas automáticamente y otras puertas yo no quería que las abra, porque eran dolorosas. Pero Jesús siempre insiste, aquí estoy a la puerta y llamo, Él toca esa puerta de los sótanos del alma para que nosotros las abramos. Y a medida que han ido pasando los años, yo he ido conociéndome, he ido viendo mis defectos de carácter, pero a su vez que Él los ha ido sanando, a esos defectos de carácter, y los ha ido cambiando, empezaba a ir a basura que estaba más abajo, y yo empezaba a conocerme mucho mejor, e incluso a conocer cosas feas de mí mismo que no conocía tan bien, o que pensé que eran la causa y eran un síntoma. La cuestión es que hace unos días había arrancado el día apurado, y había pasado un tiempo de lectura con Jesús, pero no había sido suficiente, y yo me daba cuenta. Y a medida que iba haciendo más cosas en el día, yendo de un lado para el otro y cambiando constantemente tareas que tenía que hacer, la casa, el trabajo, distintas cosas, yo iba orando y le decía, Jesús, estoy en un modo Marta, estoy como muy atolondrado y sé que tengo que parar, pero no puedo. Y oraba, y clamaba, y pasaba hablando con él, pero no dejaba de moverme. Hasta que llegó cerca del mediodía y estaba como desanimado, me sentía nervioso, sentí que había hecho un culto poco profundo a la mañana
Y me siento en el escritorio de la computadora desanimado, como sintiendo que el día estaba perdido. Y le digo, Jesús, eh, estuve orando, pero sigo acelerado. Llevé las cargas, pero sigo trabajado. ¿Qué está pasando? Estoy desanimado. Empecé a abrirle mi corazón. Pero a pesar que se lo estaba abriendo y se lo abría o en silencio o en voz audible, no me pasaba nada. Y se me viene el pensamiento, ¿por qué no me escribís lo que me está pasando, lo que te está pasando? Entonces agarré una lapicera, agarré un trozo de papel y empecé a escribir lo que me estaba pasando, a bajarlo al papel. Y cuando bajaba una idea al papel, después meditaba en esa idea, hablaba con Jesús y empecé a hacer como un diagrama escrito de flechas, me pasa esto, capaz sea por esto. Y empecé a orar, pero a su vez a escribir ciertas oraciones, a escribir ciertas reflexiones. Y después agarré la Biblia y empecé a meditarla también. Y a escribir las meditaciones en un papel, mientras oraba en mi mente. Y cuando empecé a escribir lo que me pasaba, empecé a llegar a profundidades a las cuales verbalmente no estaba pudiendo llegar. Y eso que yo soy muy sincero con Jesús. Nunca hubo un tema tabú desde que nos conocemos. Siempre hablé de todo a máxima profundidad. Pero estaba notando que el escribirlo, la escritura, me estaba ayudando a tranquilizarme y me estaba ayudando a reflexionar sobre cosas que me pasaban y me estaba ayudando a llegar a profundidades que antes no estaba pudiendo llegar. No por un hecho de no querer, sino probablemente de no saber, de no darme cuenta. Y cuando terminé esos minutos de escribir, de hablar con él, de leer un poco de la Biblia, de reflexionar, estaba completamente en paz. Y ahí le dije, Jesús, acá hay algo. No quiere decir que ahora en lugar de abrir el corazón con mi voz tengo que escribir todo, pero en la escritura está habiendo algo. Está habiendo algo que no me daba cuenta. Entonces empecé a, cada vez que paso tiempo con él, que oro, que hablo, que medito, tener una hoja de papel y una lapicera cerca. Para que cuando algo toca mi corazón o hay un tema que veo que no es superficial, lo anoto. O si de repente hay un pedido del corazón, lo anoto y lo empiezo a escudriñar en la hoja. O si de repente veo que me está contestando algo, lo anoto en esa hojita. No es un diario, porque los diarios se van guardando y uno los va revisando. Esta hoja, luego que termina mi día, ese primer día, la reflexioné a la noche. Y me puse a ver lo que había pedido, me puse a ver lo que había escrito, me puse a ver contestaciones que le había hecho durante el día. Y me sirvió esta hoja a la noche para reflexionar sobre cómo había sido el día, en base al culto de la mañana, en base a lo que había pasado. Pero luego de que termina el día, agarro esa hoja y simplemente la tiro a la basura. Se fue. Chao. Terminó este día. Empecé a practicar eso varios días y me ha hecho muy bien hasta ahora. El tener que bajar a papel las cosas de mi cabeza, el orar a través del papel, en mi mente, en voz audible, el escribir reflexiones, el tratar de abrir mi corazón en el papel y leérselo a Jesús, me llevó a profundidades que antes no había llegado. Pero esa hoja dura un día. Al otro día una hoja nueva. Hace poco, estas casualidades que no sabemos que son casualidades, me aparece un video en YouTube de un chico que decía cómo la escritura le cambió la vida. El chico no es cristiano en absoluto, pero él contaba cómo en un día de crisis
decidió empezar a escribir lo que le pasaba y allí empezó un gran proceso de autoconocimiento. Y todo lo que describía el chico era casi con exactitud lo que me estaba pasando a mí, con la variable importantísima que en mi caso yo lo incluía a Dios en la actividad. En el caso del chico, ojalá algún día lo conozca porque creo que eso le va a cambiar totalmente la vida. Y era increíble porque veía el video de este chico, veía lo que contaba, veía cómo hacía diagramas, veía cómo escribía sus pensamientos y cómo empezó a tratar mucho de sus miedos, de sus frustraciones, a través del escribirse y el autoconocerse. Y empezó a llegar a profundidades que no se había dado cuenta antes. Y justamente ese proceso del video es lo que estos días me estaba pasando a mí. El hecho de escribirlo tiene muchas ventajas. Incluso ese asunto está muy estudiado ya y uno lo puede buscar en cualquier portal de internet. Pero el incluir la Biblia, el espíritu de profecía, la oración ya sea en la mente, en voz audible, y el escribir las cosas que me pasan en el día, cómo me siento, qué es lo que necesito y pedírselo a Jesús, cuando Él responde, etcétera, 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 como tener un diario que dura nada más que 24 horas y que luego se hace un bollo, va a la basura y el día siguiente es un nuevo día, realmente está siendo una experiencia maravillosa de autoconocimiento y de nuevas profundidades en la relación con Jesús.